De este modo ingresamos al ciclo formativo, ciclo bíblico. Es el programa del Nuevo Testamento número 28 que abordamos, y dentro de los 28 programas, el número 19 dedicado al Evangelio de San Mateo. Estamos dividiendo metodológicamente el Evangelio en distintas secciones. Ya estamos en la sección, en este programa 19 de San Mateo, en la sexta, según el orden que les vengo proponiendo, en relación a la consumación del reino de los cielos, que abarca los capítulos 19 al 25. Y muchos oyentes recordarán que el miércoles pasado les he dado las parábolas que hoy empezaríamos a reflexionar en relación a la consumación del reino de los cielos. Ciertamente es un tema apasionante. Les fui dando las citas bíblicas. Hoy voy a ir repitiendo a medida que vamos trabajando cada una de estas parábolas. Estamos ubicados en primer lugar, como dije hace unos minutos, antes de irme a la pausa, en el capítulo número 20. Previamente, antes de comenzar con la parábola de los obreros de la última hora, que abarca los versículos 1 al 16, y luego seguir con otras parábolas, me permito aclarar para los oyentes que se van integrando y repasando para quienes ya están desde el inicio de este ciclo, que la palabra parábola es una palabra que proviene del hebreo. El término que se utiliza es mashal. En griego se dice parabolé, y dado que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, se utiliza el término parábolé, y por eso la traducción al español es la palabra parábola. La parábola siempre vamos a ir al origen mashal, da una enseñanza muy concreta. Es un género literario, uno de los más usados, sobre todo en la época de los contemporáneos al Señor. En esa época se usaba mucho plantear y hacer comparaciones y tratar de dejar una enseñanza. Digamos así que se enseñaba a pensar. Jesús adiestró a sus apóstoles para que pensaran, porque los pensamientos en orden a Dios siempre van a agradar a Dios, y por lo tanto una persona pensante es una persona muy útil, tanto para los demás, para Dios, como para sí misma, cuando utiliza, por supuesto, el pensamiento para construir, sea lo que fuere y en cualquier actividad que desarrolle. Ahora, estrictamente hablando, este género literario mashal, a la parábola, está compuesta de 3 elementos. Si esos 3 elementos no se reúnen, no se puede llamar a una parábola como tal. Entonces, esos 3 elementos son la imagen literaria, la comparación y la metáfora. La imagen literaria es la imagen que muestra una parábola. Ya vamos a ver, a leer esta parábola de los obreros de la última hora. Hay una imagen que se presenta, en este caso de obreros, de la última hora, y la imagen literaria tiene una relación entre la imagen con lo que quiere anunciarse a través de esa imagen. Es decir, que no nos quedamos solo con la imagen, sino que la imagen porta un anuncio.
Luego se va haciendo una comparación. La comparación siempre es necesaria para tratar de comprender. Cuando se comparan las cosas, se comprenden mejor las cosas en líneas generales, ¿verdad? Hasta que llega la parábola a un momento final donde aparece la metáfora. Vamos a recordar de dónde proviene esta palabra metáfora. Metáfora proviene de dos términos. Metá, más allá. Fero es un verbo en griego que quiere decir conducir, dirigir, ir más allá. Entonces, la metáfora, en conclusión, quiere decir una enseñanza que nos conduce más allá del relato en sí mismo. Siempre nos deja una enseñanza para ir más allá. O sea, de esta enseñanza logramos extraer algo que nos va a servir para muchas cosas, o varias al menos. ¿Me comprenden? Entonces, con esta introducción, yo ya doy por sentado que los oyentes se van a saber mover más en todas estas citas bíblicas. Vamos de hecho entonces ahora con la Biblia abierta en Mateo 20, del 1 al 16, como les había indicado. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos se parece a, ya empezamos a ver la comparación, un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros, les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado. Al caer la tarde, y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ciertamente, acá estamos hablando de todos los que trabajamos en la viña del Señor. En la viña están los obreros. Todos somos obreros, sacerdotes, religiosos, religiosas,
y laicos. La metáfora que nos está dando esta parábola es que lo importante es trabajar con entrega a Dios. Y Dios sabe lo que a cada uno le tiene que dar. Y ninguno de los obreros tiene que mirar si a los demás les da más o les da menos. Ese más seguramente pueden ser mayores capacidades o menores capacidades, algunos carismas y otros no tienen casi carismas o ninguno, alguna idoneidad, otros no tienen otra idoneidad, pero tienen otras cosas que son necesarias dentro de la viña. Podríamos pasar a decir, es importante la función del Santo Padre como pastor universal de la Iglesia desde el punto de vista pastoral, es necesaria la función de una religiosa que simplemente está con una sonrisa en la puerta de una escuela religiosa recibiendo a los padres que muchas veces le piden oración, les comentan sus problemas, reciben a los niños. Es importante el religioso o la religiosa que se encarga de que una escuela o una institución esté bien y que esté detrás de los detalles y que llame al plomero el que está encargado del mantenimiento porque es una persona con autoridad o se le pide en la congregación que ese religioso o esa religiosa esté a cargo de todo lo que es necesario dentro de la institución, solucionarlo en cuanto a los que tienen que trabajar. Es necesario el catedrático, el profesor, es necesario el catequista, es necesario ver los matrimonios que trabajan con matrimonios o que dan charlas para los que se van a casar. Estamos hablando de que lo más importante acá es que todos hemos sido llamados por el Señor y nadie debe compararse con nadie, sino que todos somos obreros de la mies y cada uno tiene que ser fiel a la vocación recibida, porque Dios con cada uno pacta una vocación. Él nos elige y nos llama a todos los bautizados. Dentro de los obreros de la viña también están las personas que no tienen ninguna, digamos, actividad específica dada por la Iglesia. Sin embargo, esa señora, ese señor, ese joven, esa joven que va a rezar todos los días, que toma su rosario en las manos, que intercede pidiendo la paz, que pide que la parroquia sea bendecida, que hayan laicos y laicas santos, además de sacerdotes y religiosas, que participa en la Eucaristía y se une a los enfermos pidiendo a Dios su poder. Nadie los ve, es un trabajo hecho en silencio. Cada bautizado podemos darnos cuenta cuando se compromete con su bautismo, repito, esto es compromiso bautismal, ya es obrero de la viña, desde los más vistos y destacados, como desde los que nadie percibe, pero en su acción silenciosa están trabajando como obreros de la viña. Como le he dicho a veces a algunas señoras grandes, amigas, conocidas, que me planteaban en algún momento, yo cuando era más joven visitaba a los enfermos, pero ahora no puedo porque no me dan las piernas, porque esto, porque aquello, y extrañaban eso. Digo, pero ahora podés dedicarte mucho tiempo a la oración. Y al decir mucho tiempo no se trata de decir 3 horas y media, 4, sino que en distintos momentos del día, entre lo que vos padeces, tus sufrimientos, que son tus límites, más lo que le ofreces a Dios, desde estar sentada en un sillón con tu rosario y verdadera fe,
por medio de la Virgen intercediendo por esos enfermos, hoy eso tiene tanto mérito como cuando ibas a atender y cambiar a un enfermo o llevarle una botella de agua. Todos somos obreros de la viña, los bautizados, que comenzamos un camino en la fe, somos todos ya obreros de la viña. Y lo importante es estar satisfecho cada uno con lo que Dios concretamente le pide. Vuelvo a unificar esto. La fidelidad a la vocación es sumamente importante. Queda claro entonces la espiritualidad bíblica, que es lo que yo sigo en todo el ciclo del Nuevo Testamento. Tratar de que la palabra nos dé un anuncio principal a cada uno. Por eso una cosa es leerla literalmente y otra cosa es interpretar la palabra de Dios, como lo estamos haciendo. Pasamos ahora, siguiendo el orden que les he dado el miércoles pasado, a la parábola de los dos hijos. Está en el capítulo 21, recordamos, del 28 al 32. Dice la parábola: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué comparación? Uno dice que no, pero se arrepiente y va. El otro dice que sí, con la palabra voy, Señor, pero no fue. En cambio, lo que subraya el Señor Jesús en esta parábola, al hablar de los publicanos, que eran personas paganas, digamos, que estaban en una vida totalmente desordenada, y se refiere a mujeres prostitutas que, arrepintiéndose, decididamente abrazaron la fe. Esto es un llamado de atención a las personas que son indecisas en la vida de la fe. Es un llamado de atención a aquel que dice sí, sí, pero no. Como varias veces les digo yo, hay personas que dicen quiero hacer el retiro espiritual. Todo queda en palabras, en pensamientos, pero no concretan nada porque después no van. Quisiera ser perseverante, voy a ir todos los días a misa esta semana, pero después no van. Esto es lo mismo. No llenarse la boca ni el pensamiento de cosas que uno no realiza. En cambio pone a personas que estaban alejadas de Dios bajo los nombres de aquella época, los publicanos y las prostitutas, que se convierte, porque aquí aclara, creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera, al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Entonces, ciertamente, se pone de manifiesto aquí literalmente el arrepentimiento. Cuando una persona está contrita, o sea, arrepentida frente a Dios,
toma la fe en serio. Y ese es el anuncio que quiere darnos esta parábola. La fe hay que tomarla en serio. Hay que ocuparse de construir una espiritualidad, y eso se construye con mucha perseverancia y verdadera búsqueda de Dios a través de la formación, no de las ilusiones o de las fantasías de la mente, sino a través de una formación sólida. Y el Señor está valorando estas opciones. Cuando uno cree, se convierte, abraza la fe y no mira más a ningún lado. Ya deja de ser titubeante o dubitativo. Bueno, nos da una enseñanza ciertamente muy importante para revisar nuestra fe, esta parábola de los dos hijos, y abrazar el reino. Por eso todas están relacionadas, las que hoy empezamos a ver y las que seguiremos el miércoles que viene, con la consumación del reino de los cielos. Porque hay algo muy importante. La vida pasa velozmente. Cuando uno es adulto ya no tiene tiempo para andar jugando, para andar fantaseando en la vida de la fe. El grado de compromiso tiene que ser supremo, cada uno en su vocación. El casado, el soltero, el separado, el viudo, los sacerdotes, las religiosas, las monjas, los monjes, es decir, cada uno en su vocación específica necesita ser fiel y no mirar a ningún lado. Y una vez que uno entra en el camino, empieza ese proceso de conversión y a ser fieles a eso. Yo solía decir hace muchos años, cuando dirigí 23 años la Asamblea de Oración en Santa Julia, la parroquia, era Asamblea de Formación Bíblica y Oración, y lo mismo 10 años la dirigí en la Casa de Formación. Hay que venir aunque sea arrastrándose, porque es el único modo de vencer las rarezas que tiene la personalidad, porque a veces no hay causas que sean verdaderamente obturantes, o sea, que impidan el ir, el participar, sino que es la voluntad que siempre está como entrelazada con todos los asuntos de la vida, vienen los bajones, y esa vida así que sube y que baja no sirve para nada en la vida de Dios. En la vida de Dios tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo hasta la cruz, es decir, seguir caminando con mucha fidelidad, para lo cual se requiere el amor y la perseverancia. Bien, llegamos hasta aquí y todos recuerden que mis enseñanzas quedan grabadas en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo con Z, teólogo. Y hay una placa en el canal de YouTube que dice Ciclo Nuevo Testamento, para que ustedes puedan escuchar la formación una detrás de otra, y también los oyentes nuevos puedan escuchar todo lo que vengo dando hasta ahora, ya que hoy es el programa número 28 que me dedico al Nuevo Testamento, y de los 28, el número 19, estudiando el Evangelio de San Mateo. Cerramos este espacio formativo con Juan Luis Guerra, Mi Padre me ama.